Y siguen las impugnaciones en cortes federales para evitar que se den a conocer los nombres de las empresas a las que se condonaron impuestos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ayer le informábamos que al menos 52 de 170 empresas beneficiadas han conseguido que sus nombres no salgan a la luz. Y para hablar en torno a este tema y los daños colaterales que pueda tener en algunas empresas, está con nosotros vía telefónica y le agradecemos muchísimo por este tiempo que dedica a conversar con las audiencias de Radio Educación, el doctor Carlos Beltichanes. Él es académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muy buenos días, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, José Ángel, Natalia, buen día, estoy a sus órdenes como siempre. Gracias, doctor. Bueno, pues ¿qué importancia tiene que el jefe del Ejecutivo haga público el término de la condonación de impuestos a estas grandes empresas? Bueno, de entrada debo decir que es una medida muy importante. Se habla en un decreto que apareció ya en el Diario Oficial de la Federación de que no se van a condonar más impuestos a partir de la aparición de ese decreto y hasta el año 2024. Desde luego esta es una buena medida, pero desde mi punto de vista responde más bien a un carácter electoral y ya muy común en las medidas que se anuncian. Desearía que fuera parte de una medida de política fiscal y desde luego de política económica ligada a la política fiscal, pero me temo que no es así. Es decir, nos ha estado creando expectativas permanentemente, a pesar de que se diga lo contrario, para conocer los nombres de las empresas e individuos que han sido, desde luego, beneficiadas por esta condonación. Yo creo que eso no es lo importante. Lo importante, en todo caso, sería saber cuáles son las razones técnicas, en términos, desde luego, de la normatividad, que pueden justificar este tipo de condonaciones. Vale la pena decir, independientemente de los nombres y montos de cada una de las empresas o individuos beneficiados, que 5 empresas concentran más de la mitad de las condonaciones de los sexenios presidenciales anteriores. Eso es importante en términos, repito, de conocer cuál es la fundamentación de este tipo de condonación. El monto condonado, en el propio decreto aparecen los montos y están siendo discutidos, desde luego porque incluso una organización de la sociedad civil como Fundar, según sus cálculos, este monto condonado supera considerablemente lo que la propia expresión oficial lo muestra. Pongo solamente una referencia sin querer abrumar a ustedes y al público. En la documentación oficial se habla de alrededor de 20,000 millones de dólares que han sido condonados en los 2 sexenios anteriores. Para fundar este monto supera los 30,000 millones de dólares. Puntualmente Fundar habla de 33,000 millones de dólares. Ese es un mundo de dinero, desde luego, pero más importante que eso, repito, sería hacer que este tipo de medidas formaran parte de una política fiscal, porque de otra manera incluso los ejemplos concretos que tenemos en nuestro país son muy aleccionadores y muestran la incongruencia de algún tipo de medidas. Nuestro país, siempre digo a mis estudiantes de posgrado en la Universidad Nacional, es un laboratorio y lo que voy a mencionar lo muestra. Fíjense ustedes que mientras aparece este decreto para no condonar más impuestos, en el Estado de México, en una acción desde mi punto de vista muy responsable, que tiene que ver con el pago de tenencias y los derechos vehiculares, un grupo amplio de diputados del partido Morena decidió incrementar el cobro de derechos vehiculares, porque como saben ustedes hay entidades en el país que exentan del pago de la tenencia, lo cual me parece totalmente injusto para quienes residimos en la Ciudad de México y pagamos puntualmente nuestros impuestos. Bueno, pues este grupo de diputados, casi la mayoría, creo que 32 de los 36 diputados de esta legislatura decidieron aprobar un incremento en el pago de derechos vehiculares, porque hay una exención precisamente en el pago de las tenencias. Bueno, pues fueron sancionados por su partido por tomar una decisión desde mi punto de vista responsable, y fueron sancionados porque creo que precisamente una medida como esta pues hace impopular a los legisladores de Morena ante la base electoral. Entonces, en este caso,
La condonación de impuestos, pues desde luego afecta a unas cuantas empresas, pero lo que debe hacerse es una reforma fiscal que permita que la piedra de toque del cobro de los impuestos sea la equidad. Y me temo que en los próximos años no vamos a ver una serie de medidas que implique precisamente la reforma fiscal. Nuestro país, vale la pena decirlo para que el auditorio lo tenga presente, entre los países de la OCDE es quien tiene un menor porcentaje de recolección impositiva en relación con el Producto Interno Bruto. Los países de la OCDE en su conjunto, en promedio, desde luego que tienen una recaudación fiscal que supera el 30% del Producto Interno Bruto en cada país. Nosotros no llegamos al 20%. Así es. Y esto refleja lo que estoy mencionando, es decir, la necesidad imperiosa de impulsar una reforma fiscal, que me temo que no se va a dar. Pero lo que sí veo como probable es que incluso se incremente precisamente un tipo de impuestos que pueda afectar especialmente a la clase media en este país. Pues serían terribles noticias, doctor Velti-Chanes. Sin embargo, cuando usted habla de estas cifras estratosféricas, nos parece que la percepción de la ciudadanía es que esta condonación de impuestos afecta de alguna manera al desarrollo y cumplimiento de programas sociales y a la economía del país. No sé si usted estaría de acuerdo o cuál es su punto de vista. Sí, lamentablemente cuando hablamos de esa manera, pues tenemos que incorporar el hubiera, pero el hubiera es una expresión literaria, es decir, los programas sociales funcionaron y sobre todo este tipo de decretos reafirman este asunto de borrón y cuenta nueva. Lo que hay que tener son recursos fiscales precisamente y lo que hay que hacer es fundamentar este tipo de medidas. Entonces yo creo que incluso la condonación debe darse en situaciones no solamente excepcionales, como lo marca la normatividad y lo reitera este decreto, sino que es necesario que cuando haya justificación técnica en términos fiscales pueda darse esta condonación. Pero insistiría, aunque pueda resultar chocoso, es indispensable una reforma fiscal si se quieren tener recursos suficientes, no solamente para los programas sociales, sino para enfrentar situaciones como las que el Instituto Mexicano del Seguro Social en este momento está viviendo. Por supuesto. Doctor, finalmente, ¿existen condiciones para que todos los grandes contribuyentes realmente cumplan con sus obligaciones o seguiremos contando solo con el cumplimiento de los contribuyentes cautivos, incluso aquellos contribuyentes de a pie que estamos todo el tiempo pendiente de pagar impuestos, incluso en cualquier régimen que nos encontremos? Sí, efectivamente, Natalia, qué bueno que se incluye cuando dice nosotros, ¿no? Los que pagamos impuestos. No, me temo que la normatividad permite, si no la evasión, la elusión de impuestos, y esto seguirá siendo una constante en nuestro país, lamentablemente. Y lo que decía usted, o sea, mientras no se haga una reforma fiscal, entonces también tampoco será punitiva o que tenga dientes para que les obligue a estas grandes corporaciones a hacer los pagos correspondientes. Efectivamente, y esto más allá de propósitos electorales tiene que hacerse. Repito, es indispensable si queremos transformar este país. Pues ahí está la cosa, doctor Carlos Velti-Chanes, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Agradecemos mucho su tiempo, la generosidad con lo que lo ha compartido con las audiencias de Radio Educación y estaremos en contacto con usted si así nos lo permite. Muy buenos días, José Ángel. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día.